Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, doy gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra.
Su palabra es eterna, su palabra está llena de verdad para nosotros. Y en el día de hoy estaremos reflexionando acerca de un texto que tiene que ver con el comienzo de la misión, dónde comienza nuestro servicio al Señor, a nuestro Dios, y cómo Dios nos llama, porque sin duda el mensaje del Evangelio ha llegado a tu vida o llega hoy por primera vez a tu vida, porque Dios en su inmensa misericordia te ha llamado para bendecirte, para llenarte de su gracia, para darte aquellas cosas que aún están en tu corazón, como dice el salmista, pero también está para poder brindarte una misión y esto que has recibido, poder compartirlo con otros. Para esto voy a tomar un texto que va a ser como un texto marco, un texto guía con el cual voy a comenzar y voy a terminar. Y para esto vamos a ir al libro del Apocalipsis en el capítulo 4, libro de Apocalipsis en el capítulo 4, el versículo 1, dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí encontramos al apóstol Juan. El apóstol Juan es quien escucha esta orden, dice el versículo 2, y al instante estuve en el Espíritu, y él está en otro lugar. Hay un lugar donde él se encuentra y le es mostrado, al apóstol Juan le es mostrado todo lo que sucederá y está sucediendo, aún la venida de nuestro Señor que estuvimos hablando en el sermón anterior. Pero esto de sube acá es primero porque el apóstol Pablo está en el Espíritu, él está orando, él está en la isla de Patmos, recordemos eso. En el capítulo 1, versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Escuche esto, porque el capítulo 4, en el versículo 1 que hemos leído, dice: yo volví a oír esta voz. Es esta voz como de trompeta, la primera voz que oí. Y es esta justamente, esta voz que oye Juan, es una voz que oye en un contexto de oración, es una voz que él va a oír y que cuando él se va a dar vuelta va a ver al Hijo del Hombre manifestado en su magnificencia, nada más que y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo en gloria. Entonces, esto de subir tiene que ver primero con bajar. Tiene que ver primero con bajar en oración y venir en oración delante del Señor. En los sermones anteriores estuvimos viendo la palabra del Señor, que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y recordábamos esto. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo avivar este fuego del don de Dios? ¿Cómo saber las cosas que sucederán? ¿Cómo insertarse en la misión? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde comienza esta misión? Y la misión comienza en Dios. No hay otra manera. Nuestra vida, todo lo que llevamos adelante, si no comienza en Dios, será simplemente reflejo de lo que otros hacen. Pero cuando esto es de parte del Señor, nosotros sabemos que llevamos adelante la obra del Señor. Creo que estando con Dios es cuando Dios nos dice: sube acá. Es un tiempo distinto, es un tiempo diferente. Y la Biblia va a representar un orden de prioridades que sin duda es necesario respetar. Sin duda. Y en primer lugar, yo creo que el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Si bien en la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero el ejemplo es tal vez
por excelencia nuestro Señor Jesucristo, que inmediatamente de bautizado, Él va al desierto y ahí está en ayuno, ahí está en oración y vive su vida y el ministerio como una persona orante, como alguien que depende de Dios. Orar. Es donde comienza nuestro andar, es donde comienza nuestro día, orando. Es donde nos movemos durante el día, orando. Es lo que agradecemos en las noches, orando. Lo dice el Salmo: bueno es anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y estamos hablando de orar. Es orar y orar durante todo el día. Y ahí es donde encontramos la misión del Señor. Cuando yo estoy en oración, hay algo que va a suceder. Voy a comenzar a ver a Dios. Son la oración y nuestra adoración a Dios eventos que van a definir nuestra naturaleza de misión personal, y si se quiere familiar, y si se quiere eclesial, y si se quiere zonal, pero lo define cuando nos reunimos a orar. Cuando entendemos la misión de parte de Dios en primer lugar, luego de eso se lleva adelante a través de las personas. Y no hay tarea más importante para cualquier cristiano, para cualquier cristiana, que estar ahí en la misión del Señor, porque eso lo va a poner en contacto, lo va a hacer una persona fiel, lo va a hacer una persona honrada, lo va a hacer una persona que lo ponga en la misión con el otro, pero primero es con Dios. Lo va a hacer que una persona tenga todo lo correcto que Dios manda en la Escritura cuando estamos en comunión con Dios. Pero es ahí donde arranca la misión. Y es por eso que en este caso vamos a leer una historia. La historia tiene que ver con una iglesia, la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, y claramente este texto nos va a indicar cómo comienza la misión en esta iglesia para con el reino del Señor. Y vamos a Hechos capítulo 13, en los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado, los he llamado, dependiendo de la versión. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra del Señor en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Hasta ahí nomás, porque el texto sigue, es Juan Marcos, en este caso, el sobrino de Bernabé. Pero más allá de esa cuestión, lo que encontramos acá es la iglesia de Antioquía. Antioquía es lo que sería hoy el norte de África. En esta iglesia, una iglesia a donde había muchos judíos, era una iglesia a la cual, si uno quiere leer el libro de Mateo, tiene que leer enfocado en la iglesia de Antioquía, porque el libro de Mateo se escribe, si bien para todos en general, se escribe a la iglesia de Antioquía. Una iglesia que en este caso estaba trabajando, y lo primero que encontramos entre estos que estaban ahí en la iglesia de Antioquía, había profetas, había maestros, y los nombra a estos personajes que estaban ahí. Pero fíjense que el versículo 2 comienza diciendo: ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. Lo que está diciendo es que toda esta iglesia, representado por estos líderes, si se quiere, de esta iglesia de Antioquía, estaban ministrando al Señor. La palabra ministrar significa servir. Estaban sirviendo al Señor.
Estaban llevando adelante la obra que Dios les había encomendado para el lugar donde les había puesto, como a cada uno de nosotros. Los que estaban haciendo era sirviendo y sirviendo al Señor. Y es en este servir que se da un espíritu de búsqueda. Estos están ministrando a Dios y ministrando a Dios. El texto va a decir que están en ayunos. Estos están orando, están buscando la voluntad de Dios, pero están sirviendo. Están sirviendo a las necesidades. Y cuando uno mira esto de ministrar o servir al Señor, esta situación que se da con estos hermanos, en un momento Dios les va a hablar. Gloria sea al Señor, porque ellos están sirviendo, es un presente continuo, no es algo estático, serví al Señor. A veces podemos hablar de nuestro pasado, lo que yo hice para Dios, pero estos tenían un presente que podían presentar al Señor y lo podían hacer todos los días, sirviendo ellos al Señor en esta continuidad de la tarea encomendada por el Señor, donde Dios los había puesto como a nosotros, donde Dios nos ha puesto, con los dones que nos ha dado, sirviendo al Señor. Ese lugar donde Dios te ha puesto, en la tarea que te ha puesto, en el trabajo que te ha puesto, tienes que servir al Señor. Porque sirviendo al Señor vas a honrar a tus jefes. No tengo dudas de esa situación. Y en esto de servir al Señor, Dios les habló. Es lo mismo que encontramos con Samuel. Samuel servía a Dios en el templo y Samuel no conocía la voz de Dios, pero él servía en el templo, servía a Elí. Estoy hablando de Primera de Samuel, en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 dice, sirviendo a Dios, Dios le habló y lo llamó Samuel, Samuel, Samuel. Y recordemos la historia, él se levantaba e iba a Elí y dice, ¿por qué me has llamado? Y él dijo, yo no te he llamado, vuelve a dormir. Y vuelve la voz, Samuel, Samuel. Y él se vuelve a levantar y vuelve a Elí y le dice, ¿por qué me has llamado? Y dice, yo no te he llamado. Y así sucede. En un momento Elí le dice, si te vuelves a escuchar esa voz, di que tu siervo escucha, porque es Dios quien te está hablando. Ministraba Samuel y ministrando al Señor, Dios le habló en un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido en una familia cristiana y alabamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos servido al Señor? Hemos estado, yo pienso un poco en mi historia, que es obviamente la que conozco. Cuando nos levantábamos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, e íbamos a las diferentes obras de pequeños, sirviendo al Señor. Pero en un momento, en ese servir a Dios, Dios nos habló, Dios nos llamó. En un momento Dios habló a nuestra vida. Es por eso que ellos estaban sirviendo al Señor y no era lo único que hacía. El mismo versículo 2 dice que ellos estaban ministrando al Señor, sirviendo al Señor y ayunando. Ayunando. Esto es una práctica. Es una práctica. El ayuno no es una demostración de espiritualidad personal de ninguna manera, sino es la forma de acercarme más a Dios para buscar su dirección, y es de mucha ayuda espiritual. Uno, cuando lleva adelante el ayuno, es cuando pone su cuerpo al servicio. Yo alabo el nombre del Señor. Es una práctica que parece que con el tiempo se va perdiendo. Y el ayuno es parte de nuestra vida espiritual. Es parte de nuestra relación con Dios. Es cuando yo me abstengo de algunas cosas, alimentos puede ser, pero me abstengo de esas cosas para buscar al Señor. Ellos estaban ministrando, estaban ayunando. Y esto significa esfuerzo. A veces esperamos resultados extraordinarios en nuestra vida, que la obra de Dios se manifieste, que los prodigios y señales de Dios se manifiesten, pero solo tiene que ver estos resultados también por esfuerzos
extraordinarios espiritualmente. Yo tengo que poner mi vida también en esta condición. Cuando uno mira esto, el ayuno pasa a ser ese ejercicio. Un ejercicio que me va a sensibilizar, pero me va a mostrar lo que Dios ve. Ayunando, orando. No todos lo pueden ver porque el ayuno y la oración te da sensibilidad espiritual. Cuando yo oro, y cuando yo oro por las personas, cuando yo oro por la sociedad, una sociedad que está perdida, una sociedad que en algunos puntos es corrupta, una sociedad que no mira a Dios, pero ¿cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto venimos al Señor? ¿Cuánto los servimos, sirviendo a Dios y sirviendo a la sociedad? ¿Cuánto ayunamos? En un momento, Daniel, el profeta Daniel, cuando en el capítulo 9, él lee al libro de Jeremías, dice, y cuando leí el libro de Jeremías, me di cuenta que era el tiempo de las desolaciones, un tiempo de dificultades. Me di cuenta de esto. ¿Y qué es lo que hace Daniel? En el capítulo 9, en el versículo 3 y 4, dice, volví mi rostro al Señor para buscarle, escuche esto, en oración, en clamor, con ayuno, en silicio, en cenizas, oré al Dios y confesé. Este hombre lo que hace es buscar a Dios. Y en este buscar a Dios, toma los pecados de su propio pueblo. ¿Cuántas veces cantamos ese coro que dice, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad? ¿Cuántas veces derramamos nuestra alma delante del Señor pidiendo que Dios los perdone? Ahí estará la misión. Es que la oración, el ayuno nos sensibilizan. Esdras fue también una persona, un líder que estuvo al frente, y cuando tuvo situación difícil, dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 9, yo caí de rodillas. Y no solo eso, sino que levanté mis manos delante del Señor. Esdras se pone en una condición, dice, ¿quién puede transformar esta situación? Solo Dios. Lo mismo sucede con Nehemías. Nehemías se informa cuando vienen de Jerusalén, dice, las murallas están caídas, las puertas están consumidas por el fuego, y dice, cuando oí estas palabras, oré y ayuné. Y otra vez encontramos, dice, y me senté delante del Dios del cielo. ¿Cómo llevar adelante la misión por la cual no oramos? ¿Cómo cargar la vista de Dios si no vamos en oración para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Hay resultados extraordinarios, de avivamientos extraordinarios en la historia que Dios ha dado en su inmensa misericordia. Dios lo ha dado. Pero los avivamientos vienen cuando las iglesias doblan sus rodillas y sinceramente buscan al Dios del cielo. Cuando venimos delante del Señor, ¿acaso podemos lograr los mismos resultados sin esfuerzos? No. El Evangelio tiene un costo. El Evangelio tiene un costo, como también tiene una recompensa. Así sea en cada uno de nosotros. Jesús mismo, como dije al principio del sermón, Jesús mismo vivió el ministerio en oración. A esta altura del sermón, cada uno de nosotros debe preguntarse cuánto es lo que oramos. A esta altura del sermón, nosotros debemos preguntarnos qué tiempo le doy al Señor. Si por la mañana Dios escucha mi voz, si aún de madrugada Dios escucha mi voz. Es el llamado del Señor a la oración, porque ejemplo tenemos, como dije recién, porque cuando el fluir de Dios se detenía, estas personas iban en oración. De nada sirve cuando a veces queremos llevar la obra de Dios en nuestras fuerzas. ¿De qué sirve? Solamente es Dios el que nos ayuda
Es Dios quien hace la obra. La conversión es una obra del Espíritu Santo del Señor. La oración nos pone en dependencia de aquel que puede mover todas las cosas, que puede mover los corazones, Dios. Pero es ahí en la oración, las almas, orar por cada una de ellas, orar por nuestros vecinos, derramar nuestra vida por ellos delante del Señor. Esto lo tenía tan en claro el apóstol Pablo cuando decía: nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es contra principados. Es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad. ¿Cuánto debemos crecer en la oración? Siempre hay tiempo para todo. Pregúntese usted. Hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir. Hay tiempo para mirar un programa de televisión, para aquellos que les gusta el fútbol. Hay tiempo para el fútbol. ¿Cuál es el tiempo de la oración? El punto no es encontrar el tiempo, sino hacérselo. Uno tiene que hacerse el tiempo en la oración, en la palabra, porque en un momento los discípulos en Hechos capítulo 6 veían que se le iba el tiempo en la oración, de la oración y la palabra. Y les dice: busquen entre ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. No podemos movernos de esto, porque ¿dónde va a arrancar la misión? La misión arranca cuando vengo en oración. Jesús mismo dice la palabra del Señor que pasaba noches en oración. Jesús pasaba noches en la oración. ¿Cuánto tenemos que aprender a derramar nuestra vida delante del Señor? La pasión que tenían los profetas, esa pasión que los llevaba a orar, a clamar, a derramar su alma delante del Señor. En Isaías capítulo 62 dice la palabra del Señor: por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuántos de nosotros somos llamados a esto? Por amor a mi familia no callaré delante del Señor. Por amor a mi barrio, no callaré delante del Señor. Por amor a Jerusalén, por amor a mi ciudad, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, la justicia de Dios en medio de mi familia, en medio de mi barrio, en medio de mi ciudad, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Dónde va a comenzar la misión a ellos? Si primero no los tengo en mi corazón, si primero no los tengo en mi mente, si primero no están en mis palabras. ¿Dónde va a comenzar la oración? Cada uno de nosotros debemos recordar que somos real sacerdocio, somos sacerdotes de Dios. Esos sacerdotes que de alguna manera traemos a Dios a las personas, de alguna manera somos puente. Como lo he dicho en otros sermones, las personas no leen la Biblia, nos leen a nosotros donde estamos. Nos leen nuestra vida. Hay un precioso libro que tiene que ver con biografías acerca del avivamiento. Hay una de ellas que tomé, hay muchas de ellas, pero es el avivamiento que esperamos. Y hay una de ellas que tomé de Evan Roberts. Evan Roberts fue un predicador que en Gales estuvo predicando la palabra de Dios y Dios llevó un avivamiento. Y dice así textual, tomé textual esto que voy a leer. En un culto matutino al que Evan Roberts asistió, escuche, culto matutino de oración. El evangelista pidió, la que estaba a cargo en oración, y lo que dijo es: Señor, dóblanos. Esto en muchas biografías está esta historia. Señor, dóblanos. Es el dolor, dóblanos. El Espíritu le dijo a Evan: eso es lo que necesitan, doblarse.
Y describe lo que siguió en sus propias palabras. Sentí una fuerza viviente viniendo a mi pecho y creció hasta que parecía que explotaría. Mi ser estaba ardiendo. Lo que sentía dentro de mi ser: Dios, danos su amor. Caí de rodillas con mis manos apoyadas en el asiento de adelante. Las lágrimas y transpiración corrieron libremente. Pensé que era sangre lo que corría por mi cuerpo. Algunos de sus amigos se le acercaron para limpiarle el rostro. En tanto gritaba: Dios, dóblame. De repente la gloria descendió. El señor Roberts continuó diciendo, después de ser doblado, dice: hay una ola de paz que vino sobre mí. Y toda la congregación cantó: escucho tu voz de bienvenida. Y mientras cantaban, pensaba que la gente se doblaría en el día del juicio final. Y fue lleno de compasión por aquellos que se doblarán en ese día. Y lloré. De ahí en más, la salvación de las almas se volvió una carga en mi corazón. Después de ese momento en adelante, fui encendido con fuego para ir por todo Gales y de ser posible estar dispuesto a pagar a Dios con mi vida por el privilegio de hacerlo. Esa fue la experiencia de Evan Roberts, instrumento escogido por Dios en el avivamiento de Gales. Es que antes de que este hombre llevase esa misión adelante, primero tuvo que estar en su corazón. Primero tuvo que estar ahí. Y parece que el estar ahí viene de estar en la oración. El cambio viene por la obra del Espíritu, pero primero está en el corazón. Primero está en este lugar. Y por eso que hay un himno que nosotros cantamos que decimos: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh sí, Señor, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel y podamos ser fiel en la misión. Ahí está este grupo de hermanos que ministrando al Señor y ayunando con ejercicios, hay algo que va a pasar. Y es que el Espíritu va a hablar. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Tenemos un Dios que se comunica. Ministrando, sirviendo y ayunando, estando en ejercicios espirituales, orando a Dios. El Espíritu Santo habla. No sabemos si fue una voz audible, si fue algo que ellos recibieron de manera particular. Bueno, había profetas ahí, lo dice el versículo 1, así que probablemente haya sido a través de profeta, pero habla. Y lo que dice el Espíritu Santo, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y uno se encuentra ahí, lo primero que el Espíritu Santo le dice es: apártenme. Esta cuestión de separación. Voy a separar de la iglesia. Apártenme para una obra que los he llamado. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Esta palabra apartar implica que Dios también los está capacitando con la obra del Espíritu, y lo vamos a ver brevemente. Dios los aparta, y es ahí cuando, apartados por la obra del Espíritu para la tarea que tienen encomendada, es en esta cuestión donde después Pablo se va a presentar así a los romanos. Así dice el capítulo 1, el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Gálatas capítulo 1, también el versículo 15 y 16, pero el 15 de manera particular: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otra vez también para predicar el Evangelio entre los gentiles. Pablo entiende esto, que Dios lo apartó y lo aparta para la tarea del ministerio. Fíjense, ministrando al Señor
ayunando con ejercicios espirituales. En un momento, Dios habla y reclama para sí. Y lo que reclama para sí es: apártenme. Yo quisiera tomar esto en dos sentidos. Tal vez pueda haber más. Pero en primer lugar, en nuestra vida personal. Cuando en nuestra vida personal yo llevo a Dios mi vida en oración, en ayunos, ministro al Señor, en un momento sin duda Dios va a hablar y va a decir: apártame. Esto lo quiero para mí. Esto no se da así porque sí. Esto no es así porque sí. De lo mejor. Cuando oramos, Dios pide apartar. Y yo te quiero preguntar en este día: ¿qué pasaría si al orar te das cuenta de que Dios te pide cosas? ¿Qué pasaría? Sin duda se da en un contexto esto. Se da en un contexto. Estos están ministrando al Señor. Estos están orando. Es que cuando yo voy en oración, Dios me va diciendo: yo quiero esto. Y quiero que me apartes esta cuestión. Yo voy apartando. Y en estos, dice, para la tarea que yo ya he dispuesto. Hay una tarea que Dios quiere llevar adelante. Hay una tarea que Dios quiere llevar adelante. Pero antes tiene que pedirnos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dárselo. Que te diga: quiero este tiempo para mí. ¿Estás dispuesto a dárselo al Señor? Quiero que dejes esto. ¿Estás dispuesto a dárselo al Señor? Nosotros a veces somos a la inversa, somos de retener. Esta iglesia no retenía. Esta iglesia sembraba obreros. Y sembró dos de los mejores hombres, dos de sus mejores obreros. Cuando el Espíritu Santo se los pidió, ellos los sembraron. Yo alabo el nombre del Señor. Hay que sembrar en el reino de Dios, porque el versículo 3 dice justamente esto. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay 4 cosas que ellos hacen. En primer lugar, siguen en ayuno, ayunan, oran. En segundo lugar, imponen las manos. Y en cuarto lugar, los despiden. Si Dios los ha llamado, ya está. Vayan con la tarea que Dios les ha encomendado. Por eso, como decía recién, por el amor al reino de Dios, esta congregación se despidió de sus mejores líderes para enviarlos a la misión. Qué tema, ¿no? Lo mejor para el Señor, o de los mejores para el Señor. Prioridades ordenadas. Primero es Dios. La misión que comienza en oración. En Hechos capítulo 4 nosotros encontramos la historia que comienza en el capítulo 3 de Hechos, cuando Juan y Pedro van al templo de la Hermosa y ahí es el cojo sanado. Y cuando eso sucede, estos son encarcelados. Y cuando salen de ese encarcelamiento, vienen a los discípulos y le habían dado de varas y los habían amenazado que no hablen en el nombre de Jesús. Pero el verso 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y cuando uno mira esto, una vez que escuchan, ellos lo que hacen es orar. Orar. Y el orar los va a poner de nuevo en la misión, aunque están amenazados, y le van a decir: soberano Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí esto? Tú eres nuestro amo. Tú eres nuestro amo.
¿Y sabe lo que van a responder? Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Y estos que son? Siervos. ¿Y qué somos nosotros? Siervos de un amo. Alabo el nombre del Señor. Siervos de un amo. Y lo único que te pedimos es no tener miedo para predicar la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Orando. Ellos se ponen en el lugar donde tienen que estar. Tú eres nuestro amo. Nosotros somos tus siervos. Y si tú dices que la misión es ahí iremos. Solamente te pedimos una cosa, que no tengamos miedo de predicar la palabra del Señor. En oración le piden esto. Y dice la palabra de Dios, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Dónde comienza la misión de hablar? En oración. Arranca en ese lugar. Y no hay otro lugar. Tú eres nuestro amo. Nosotros somos tus siervos. Y si hay amenazas, no le dicen, Señor, cállale la boca. No le dicen, Señor, quítanos del peligro. No le dicen, Señor, elimínalo. No, lo que le dicen a Dios es que no tengamos temor. Y vamos a predicar. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo llenó. Y cuando el Espíritu Santo te llena, te lleva a la misión. Es por eso que el servicio de la proclamación de las buenas nuevas al mundo siempre estuvo precedido de una iglesia orante, es decir, de una asamblea de cristianos convocados a la oración. Y debemos orar, orar y orar y orar y orar por los perdidos y orar por las personas y orar por nuestra familia y sentirnos acompañados hasta que tiemble el lugar. Oh, sí, Señor. Dios sigue siendo el mismo. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor. Versículos 4 y 5 dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, salieron y predicaron el Evangelio. Y ahí hay algo importante. Enviados por el Espíritu Santo, iban con la autoridad de quien lo enviaba. Enviados por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Cuando aquel sale a predicar sin ser enviado, porque primero no estuvo en la oración, primero no estuvo en el secreto. En el secreto, a veces queremos, Él sube acá, pero no estamos doblando las rodillas y llorando por los perdidos, llorando por aquellos. Dios te ama. Dios quiere ayudarte y ahora le hablo a los perdidos, aquellos que no conocen al Señor. Dios te ama y es nuestra oración. Nosotros oramos en los sermones, oramos por los sermones y los preparamos en oración para que la palabra de Dios llegue, porque de nada vale si Dios no habla. Es Dios quien tiene que hablarnos. Debemos venir en oración una y otra vez. Y el venir en oración nos pondrá en la dependencia de Dios. Es por eso que Él sube acá de Juan, es porque primero estuvo en oración. Es donde Dios habla a nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que realmente encuentre en nosotros una vida de oración por los perdidos, por nuestra familia, porque ahí es donde comienza nuestra misión. Oramos al Señor. Yo te pido que pienses en esas personas por las cuales vas a orar ahora. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, he predicado tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, gracias, porque tú nos llamas a la misión, tú nos llamas a predicar la palabra, tú nos llamas, Señor. Pero en ese llamarnos a la misión, Dios precioso, sabemos y reconocemos que todo tiene que venir primero en oración.
delante de tu presencia, cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por nuestro barrio, cuando oramos por nuestra sociedad, cuando oramos por nuestra Argentina, cuando eso, Señor, que se da por medio de la obra del Espíritu en nosotros, tú nos haces sentir, oh Dios amado, que podamos doblarnos. A veces estamos tan erguidos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, a veces estamos tan erguidos en nuestras situaciones de vida que no tenemos tiempo de doblar las rodillas delante del Todopoderoso, del grande y majestuoso Dios, Dios de gloria, Dios de poder. Dóblanos en tu presencia. Levanta, oh Dios, cada persona como una persona orante, oh Dios amado, y que la misión primero vaya a su corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú que amas a las personas, muéstranos, Señor, tu amor por medio de la oración. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día y te invito a escuchar esta canción que sale a continuación. Y si quieres seguir orando, sigue orando y recuerda que a partir de mañana puedes hacer el estudio de esta palabra. Dios te bendiga grandemente. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor,
Señor, preparé un lugar para ti en mi corazón. Yo sé lo que vi en ti. Antes de la fundación del mundo, te vi santo, te vi sin mancha, te adopté para mí. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te hice deseable para mí, dice el Señor. Eso explica tanta cosa, ¿por qué no te encajaba?